morning. Buenos días. As you've been told, I'm from Nairobi, Kenya. Yo he venido Some of desde you may have Nairobi, heard Kenia, about a recent attack in one of our upmarket malls in Nairobi. y ustedes recordarán toda la tragedia Several people que hubo en un mall de Kenia algunas semanas people atrás. from all over the world, because this is a place where expatriates, ambassadors Y en este lugar hubieron gente de muchos lugares del mundo mingle and socialize and shop and y eat fueron acribillados de una forma muy cruel. for this attack. Y yo quisiera que sigan orando por las consecuencias World de este leaders ataque. all over the place condemned this attack. Creo que por todo lado del Kenyans mundo se were left condenó asking estos questions. ataques. Why did this come upon us? I did too. This last Sunday, Este último just when I domingo, got here, I read one of our topmost newspaper. yo leí Sunday uno de Nation. los And periódicos there was an más article conocidos there allá en that Kenia, for me was raised some very disturbing, y que fue algo que provocative. me tocó mucho, The question también las that preguntas this que se gestaban article ahí me asked provocó was, mucho. why Christianity today needs some radical followers. Y la pregunta que surgía para mí era por qué el In this cristianismo hoy article, necesita Mercy raises a very seguidores disturbing radicales. truth, arguing Y that una whereas esta verdad it is understandable realmente the concern about me the remeció, radicalization of Muslim youth, porque hay una comprensible He says the preocupación greater porque concern los musulmanes jóvenes should se be the radicalizan mucho unradicalization of the Christian youth. y está muy lejos de lo que está pasando, de lo que The debería article went on pasar to point to dentro a very de la disturbing radicalización del reality. cristianismo entre los He jóvenes. says the whole problem in our youth is that too many are rooted Él dice not que in uno de Christ, los but in the world. importantes problemas de los Rather than jóvenes being es encouraged que to muchos pattern his están or her life enraizados, after pero no en Christ, Cristo, the modern Christian pero is en el mundo. actively encouraged to pursue the good life, Dice, the en health cambio, están and siendo wealth desafiados, prosper. animados por los patrones Now, this is not a eh, Christian newspaper. This is a local de- newspaper. con una vida And for them to post-cristiana find space to write que this kind of está de thing, alguna forma it means it is important. que está considerada más Mercy como goes on buscar to ask, salud, bienestar. where are the Christian madrasas? Entonces, ¿dónde están esos cristianos que son radicales realmente? Necesitamos una generación que viva no solo para sí mismo, pero también dispuestas a morir por el Señor. Madrasas are the Muslim Sunday school classes. Y los madrasas son las clases, realmente las formas en que los musulmanes enseñan a los niños musulmanes. Y él se pregunta, ¿dónde está ese espacio para las cristianos madrasas? Es decir, escuelas o formación para que los chicos tengan una fe radical. ¿Por qué se ha perdido esa visión radical del cristianismo? Y me gustaría levantar el tema que se levantó uno de estos días, si es que realmente estamos preocupados por la injusticia que pasa en este mundo. Y si sabemos cómo realmente responder a esas preguntas. Si queremos realmente estar llegando a cruzar o a necesitamos pagar el costo para subir esa montaña, que no va a ser fácil, y necesitamos tener claro algunos de los algunas estrategias que la Biblia nos muestra. Yo quisiera mostrarles, por ejemplo, la estrategia de Mordecai.
Me gustaría compartirles 3 cosas, que tal vez hay más, pero quisiera trabajar en 3, donde hay un sacrificial, un sacrificio como padre que se hizo. En Esther 2:7 vemos que Mordecai tenía un primo llamado Hadasa, quien había traído y no tenía ni padre ni madre, que será el caso de Esther. Whereas this may sound obvious, simple, and easy, we must ask ourselves, what did it take for Mordecai to step into Esther's parentage gap? Y lo que nos debemos preguntar es cómo Mordecai pudo empezar a acercarse a cuidar de esta joven. Because I know only compassion can drive a man to raise up a child of another person. Y yo lo que veo es que hubo una compasión especial en el corazón de Mordecai para ir y encargarse de Esther. Hubo compasión, hubo provisión y cuidado. Porque no solamente hay que tener compasión, sino después tenemos que tener provisión y después tenemos que dar cuidado también para poder cuidar bien del desarrollo del niño o de la niña. Provision alone will not raise up world changers, will not radicalize children. Pero compasión, provisión y nurture no necesariamente radicaliza a un chico. Making sure that this child walks in the right ways and captures the right values. Pero uno puede sí realmente manejar estas entradas con una visión para que este chico sí pueda tener un corazón anclado en principios fuertes en el Señor y que no sea movido por circunstancias externas, sino por principios. When we have the resources, we can provide for our children, for those we care for. Cuando tenemos la provisión, nosotros podemos dar lo que se requiere para el cuidado y la atención del chico, de los hijos. Y cómo no vamos a estar preocupados en buscar que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas, de proveerles educación adecuada. Pero una de las mayores preocupaciones que deberíamos tener es que realmente ese niño niña sea educada o entrenada para que ame de una forma fuerte al Señor. Y uno ve en la vida de Esther que tenía un potencial muy grande, no tenía padre ni madre. Se podría decir que tenía un futuro incierto y necesitaba a alguien que asuma esa situación de orfandad y que de alguna manera pueda alguien asumir eso como lo hizo Mordecai. Y realmente a veces el crecimiento de un niño no necesita necesariamente padres, sino requiere de otras personas, gente alrededor de ellas que también les ayuden a crecer. Yo creo que el Señor nos ha puesto aquí a nosotros para ser los Mordecais de muchos niños y niñas que de repente no tienen padre y madre y que nosotros podríamos ser aquellos Mordecai que les ayudemos a crecer. Pero la pregunta es qué es lo que se podría esperar de nosotros para que se dé esto. Bueno, compasión, un corazón realmente que se dé provisión, recursos y cuidado con estrategias, sistemas y programas.
Entonces necesitamos el corazón, necesitamos los recursos, necesitamos las estrategias y programas para que podamos alcanzar y ayudar a niños y niñas y ser los Mordecai para ellos. No estoy hablando necesariamente de niños destituidos o excluidos, sino estoy hablando de todos los niños. Y de alguna forma podemos entender que bastantes niños están sin están en orfandad. And it suddenly came to me almost like a revelation that came upon David. When David realized he was living in a palace and God's ark was out there in a tent. It was one cold Sunday morning, rainy. Está hablando de David. I was driving in to come into church and our children were out there in the tents. Y él estaba yéndose a la iglesia y vieron a muchos niños dentro de tiendas mientras estaban yendo a la iglesia. And so they are out there and it was rainy and cold and I could see them like chicken. Y de alguna forma cuando iban viendo estos casos veían muchos niños que tenían frío, realmente las tiendas no eran suficientes para darles el abrigo y ellos eran movidos a compasión y decían, si tuviéramos provisión vamos a tratar de que esto cambie. Tenemos que realmente buscar la forma de generar ese tipo de provisión para gente que no tiene. Give us money to put up a building. We thank God. Right now we have a beautiful facility for our children and for our youth. Y en este momento hemos podido estar construyendo varios espacios en la iglesia para cobijar a estos niños y niñas, gracias a Dios que se ha dado. Igual en nuestras iglesias a veces le damos el espacio último a los niños, a las niñas y no tenemos un trabajo serio de proveer infraestructura para ellos, pero debemos ponerle importancia también a los espacios donde ellos están en la iglesia. Ahí en el PowerPoint aparece el diseño de la iglesia donde están poniendo mucha atención a la niñez. Y también ellos dicen la importancia que han visto al trabajo con la media, y han estado trabajando en el tema de la televisión. Llegamos a un momento en que llegó este tema de la televisión a ser muy caro y que estuvimos preguntando si deberíamos tener este programa. Y empezamos a hablar a la iglesia para que apoye y pueda estar invirtiendo en el reino de Dios en este campo. Y yo les pedí al programa de vídeo de mi iglesia, el ministerio, que ponga este video al alcance de ustedes. Y lo van a ver. We are living in a sight and sound generation where new media has become the prime tool of communication. In Kenya alone, there are 41.5 million people. 89% of these get news and information from Radio Weekly. 27% of these do so through their mobile phones, with social media and the World Wide Web growing rapidly by the day. Listen, we need to take the front line in new media to propagate the agenda of the kingdom. A peek through the airwaves, constantly bombarded by negative news and abominable displays in the name of entertainment. A generation being raised by media personalities and celebrities who care nothing about their well-being, but will do anything for ratings.
A people driven by the love of money, the root of all kinds of evil. Hence, a generation with a warped perspective, where the traditional family unit is dysfunctional, singlehood with promiscuity is fashionable, marriage is bondage and commitment is taboo, where virginity is backward and promiscuity is glorified, when sex is a mere form of entertainment and pornography is rife. Leisure and entertainment translates to excess, drunkenness, debauchery, and ecstasy. Elderly counsel is despised and authority is met with rebellion. Greed accompanies the pursuit of fame and recognition. It's all about the hustle, the rat race. We must redeem this generation. It is time to develop wholesome, life-changing content for family viewing and listenership. A time for the church to have its stake in the media, to deliver the gospel of Jesus Christ, uncompromised, infallible, and unadulterated, the power of God unto salvation. To cast a vision before their eyes, making it plain in their sight and clear in their hearing, that they will find hope and not perish. A time to raise icons of righteousness, sons to contend with the enemies at the gates of media, arts, and entertainment. Who will rise up and fight? A soldier for this generation to take over for the kingdom. Join the Friends of Hope and be part of the change. Amen. If we are going to be part of where the children are going and the youth are going, it will cost us money. But Muy we have to be bien. willing to Amén, put in hijo. the resources. We were celebrating 10 years of our radio Y si station. queremos ser parte de donde están los niños y donde están casi una buena parte del tiempo los Just niños, about 2 weeks ago, we called all our listeners, those who could come, to celebrate 10 years. tenemos que estar en esos medios. Hace poco hemos celebrado 10 años de haber estado trabajando en la radio y celebramos 10 años juntos. Y alguien llegó, una señora, una hermana llegó y dio un testimonio. Ella estaba bastante distante de Nairobi, pero podía escuchar la radio. Y una de sus hijas llegó a estar embarazada muy joven y dijeron que no iban a ir más a apoyarla para que se vaya a la escuela. Y a través de la radio ella recibió un mensaje, un mensaje de esperanza y de y muchos de los amigos y personas alrededor de ella estaban pidiendo que aborte y tenían mensajes muy fuertes en esa dirección. Entonces le decían, pero a través del mensaje que la radio generaba y daba, se planteaba una esperanza muchas veces que no interesa si tus padres te apoyen o no, Dios estará ayudándote si tomas la decisión correcta. She sent an application to one of the universities, and miraculously they gave Y her full scholarship. hubo de alguna forma un canal de bendición para poder rescatar a esa persona que al final tomó la decisión de no abortar. And I said, if that is all the reason why we set up the station, it is worth it. There are children out there who are lost and seeking. How will Y de we alguna forma reach esta them chica unless luego we tomó are able to pay the cost?
algunos pasos necesarios, recibió una beca y estudió comunicaciones y ahora también es parte del programa de radio ahí en la iglesia. Pero la pregunta nuevamente, ¿estamos dispuestos a pagar el costo? Si uno ve Esther 2.8, dice que al final hubo un edicto y que proclamó que muchas de las jóvenes deberían venir y fueron citadas a Susa, la ciudad, para estar al cuidado de Hegai. Y Esther fue una de ellas también, que fue una de las que fue tomada y fue llevada al palacio del rey y fue cuidada por Hegai. The various spheres of business and economics, media and communication, marriage and the family, y debemos tener también, creo que, una visión de posicionamiento estratégico. Si podemos buscar y ver con ojos a niñas, a niños, a jóvenes y ponerlos como Esther en lugares estratégicos, en comunicaciones, en política, en educación, en las 7 esferas de influencia que nosotros conversamos y hablamos. Y poner de una forma estratégica a nuestros hijos en esos lugares estratégicos. Mordecai identificó la oportunidad, él tomó a Esther en esa, y ella entró al contexto de belleza para poder ser considerada como parte de la corte del rey. To act, salvation and deliverance will come for us from a different place. But what about you and your family? And with that, Esther said, y de alguna forma Esther estaba necesitando de alguien que la desafíe y la anime y le diga, sí, vamos, tú sí puedes hacerlo. Y con ese apoyo y con ese desafío, Esther fue y tomó el riesgo, porque en realidad Mordecai estaba poniendo en un riesgo muy fuerte a Esther. Porque Esther podía haber sido matada por el rey o pudo haber muerto en el proceso. In many places it is not allowed to share the word of God. But we must challenge our young people, our children, to be able to share their faith in the way. Nosotros sabemos que en algunos lugares es muy difícil predicar el evangelio, en algunos lugares se tiene que pagar muy alto costo para predicar y testificar el Señor. But we must wisely prod them on and say it is possible. Go out in Jesus' name. Y hay que tomar mucho riesgo en algunos espacios, en algunos lugares, pero deberemos hacerlo de una forma sabia y con coraje, y debemos colocar nuestras posiciones claramente en lugares estratégicos, tanto como Esther fue colocada en un lugar estratégico a futuro que pudo ser de bendición para el pueblo de Israel. They looked at the daughter and said, I'm going to be the one. And as they stood there and they saw the crocodiles, una historia le está contando de un padre que tenía una hija muy bella y empezó a ofrecer diciendo que cualquiera que cruce este río que estaba lleno de cocodrilos iba a tener como esposa a su hija. The king said, that is the man who is going to marry my daughter. Later the friends came to him and said, y hubo un joven que cruzó de una forma inmediata el río. Y él dijo, ese es el joven que estará casándose conmigo. Some of us will not go there unless we are pushed.
I would not be here myself Y él if I had dice, not been y pushed. ustedes creen que cuando el rey le dijo, tú te arriesgaste tanto para cruzar el río nadando sin tener en cuenta los cocodrilos? No, 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 alguien me empujó y yo tuve que correr como sea, nadar. The work will not